Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Stanley Parable. Bueno, seguimos, no sé si dónde lo dejamos porque el juego se ve que tiene un sistema de guardado un tanto extraño, ¿vale? Y no es guardado como tal, sino que es un juego que si empiezas nueva partida de nuevo o empezar partida pone en el menú principal, sigues, ¿vale? O sea, es algo muy extraño, por lo tanto no sé si lo que veremos ahora es ya visto o realmente es algo o cambia algo distinto, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver. All of his co-workers were gone. Como todo esto todo siempre se repite. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Vale, gente, corte. Porque he hecho una modificación técnica. Perfecto, ya estamos. Pues hacia la sala de reuniones, ¿no? When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Pues no, tío, voy a ir por aquí esta vez, otra vez. The correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Parece. Es lo mismo. Yes, truly a room worth Vale, a ver, admiring. seguimos. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Vamos a ir aquí. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Vale, en teoría me dice que vaya para allá. ¿Y si voy por aquí? Ya veis que es un juego que no hay un camino guiado, sino que podéis hacer lo que os dé la gana, básicamente. Vale, bueno, entre los límites. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Nada. Nada se abre. Vale, pues venga. Aquí sí que lo tengo lección. Oh, no, it's to the right, my mistake. Hijo puta. No, not the right. Why would I have ever said it was to ¿Qué the estás right? pensando? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Brutal, ¿eh? Now, let's see. We went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. ¿Really? Vale, parece ser que sí. Vale, pues seguimos por aquí, a ver qué nos cuentan. A mí qué rayote de juego, tú. What? No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to Empleado 500. 417, ¿dónde está? The whole story. 427 está ahí abajo. How about rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, hmm? ¿En serio me estás diciendo reiniciar? ¿En serio? ¿Qué dices, tío? Vale, bueno, venga, reiniciamos. Pero voy a ir por el mismo sitio a ver qué me dices. Otra vez con esto. Ay, Dios mío. El solitario, viva el solitario, ese señor ahí. Hostia. Un momento, ¿se puede entrar ahí? Bueno, no lo sé. No se puede. Hay un pasillo. Ahí no he estado, tío, en ese pasillo de ahí. Muchas salas, de hecho, que no he estado. Pues nada. A ver, vamos a la derecha otra vez. Venga, vamos a la derecha otra vez. Vamos a desafiarlo. Wait, what? No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere, or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. ¿Qué dices, tío? ¿Y qué hay que encontrar en la historia?
What? Bueno. Bueno. ¿Dónde coño me estoy metiendo, tú? Demonios, chaval, ¿qué es esto? ¿Qué puto laberinto es este? Vale, aquí. Vale, what? Mira. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you por aquí. there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? No, me parece a mí que no. Mira, por aquí no habíamos pasado. By starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Joder. Vale, perfecto, venga, reiniciar de nuevo. Madre mía, chaval. All of his co-workers were gone. What could it mean? Por enésima vez, tío. Stanley decided to go to the meeting. A ver. Perhaps he had simply missed a memo. Como todo está guionizado, ¿no, amigo? Ahora te sorprende que se rompan las reglas. ¿A qué soy yo mismo, tío, el que cuenta la historia? El que está contando la historia es Stanley, tío. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Vale, why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Aquí no hay ni una puta puerta ahora, vale. ¿Esto estaba así? Este no sé. ¿Eso es un rayote? Vale, pues nada, pues seguiremos para adelante. Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Hostia, el narrador tiene un acento inglés que no se aguanta, ¿eh? Madre mía, chaval. Joder. Uf, ¿y eso? Zona de mantenimiento, parece. Me recuerda en cierta manera a Portal en ciertas cosas. No el tema de que nos guían tanto por un sitio y después estás allí en partes como así en construcción y tal. Me recuerda un poquillo. Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Lo recuerdo. Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? Reinicio otra vez. You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off, so good job. ¿Que he ganado el qué? No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time, I have to restart. All right, I've got to start. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Muy fan, sí señor. The Stanley Parable Adventure Line. Sí señor. Hostia. ¿Y si voy recto qué? Mira, ahora vamos por el pasillo. Aquí, venga, vamos por aquí, tío. A ver si no... Ah, mira, aquí se veía... Ah, el solitario. Espérate, a ver. Ah, no puedo pasar. El solitario, vaya grande, tú. El solitario Windows 95, tú. Bueno, Windows en sí. No sé hasta a cuál Windows... Bueno, creo que aún está, ¿no? Hostia, no estoy seguro. You see? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, La historia de no tener destino aún, una historia. still a story. What the fuck, Simply tío? by the act of moving forward,
Are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office, in fact, the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Hostia, estás poniéndote demasiado profundo, amigo. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Por favor. Tengo miedo. Mucho miedo. Impresionante. Cut the music, go back and look at that fern. Ah, esto. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. ¿Qué dices, You won't tío? want to miss anything. Me estás vacilando, ¿verdad? Puedo aprenderme esto. A ver, jodas, hombre. Wait, what? We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Por aquí. A ver, por aquí. What? Volvemos aquí, espera un segundo. A lo mejor es por ahí, ¿eh? Ah, no, digo, hostia, un cuadro de un helecho. No. ¿Y por aquí entonces? Ah, amigo, volvemos a square one. We went back to square one, que es una expresión en plan, volvemos al punto de inicio. Vale. Por ahí, sí. Ah, locurón, chaval. Pues venga, sala de monitores. Oh, no, not again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Jope. Hostias, tú. Otra vez. Misteriosamente los empleados han desaparecido y me iba a buscar el memorando en la sala de administración o no sé dónde. Ah, pues no, ahora no. Flipa. I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent. Liarnos más aún. Right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? ¿Cómo te enseña cosillas sobre el libre albedrío y no estar siempre tan, ¿sabes? Sujeto a órdenes, tú. Sí, señor. Es impresionante, ¿eh? Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. ¿Voy para atrás? No. Que invente una nueva historia.
Oh, no, not Otra you vez. again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Que no le haga caso. Vale. Segundo la emoción. La emoción, no la emoción. Igualmente estoy siguiéndola, ¿vale? Esperando que se vaya a un sitio y yo pueda irme a otro. Pero me parece... Mira, por ejemplo, adiós. Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counterinverted. Esto es como la parte contractada de la primera parte, de no sé qué sé cuánto. Let us ask, will taking the right door... Comencemos por la derecha. Y por la puerta derecha nos llevará donde estamos yendo, ya que... Then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Vale, uf, qué mareo tú. El final confuso. Oh, hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? Claro, estos son todo lo que hemos hecho. Times? Flipa, tío, como si estuviera todo programado, tío. It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just 16 horas? supposed to forget? Ah, no, What 16 if I don't want to minutos. forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? Es el tiempo que llevo jugando hoy. I don't want it to be. Sí. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. Vale. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? Ah, How amigo. do we even know? O Will sea, someone come for us? Will something happen? vale, mira, sale todo lo que hemos hecho, tú. Okay. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination, so I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime... What? ¿Qué ha pasado, tú? All of his co-workers were gone. What could it mean? Otro reinicio. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Y ahora que no lo digo, lo dice él. Es que es para flipar. ¿Os habéis fijado, no? Que antes lo he dicho yo y no, me ha desafiado. Ahora no lo digo yo y lo dice él. Tócate los huevos, macho. Tengo miedo, ¿eh? When Stanley came to a set of two open Venga, va, doors, vamos a ir por he aquí. entered the door on his left. Vamos a ir por aquí, que siempre vamos a la derecha desafiándolo. Sala de reuniones, Yet there perfecto. was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, Vale, ahora hoping he might find an answer there. esta es la habitación de la limpieza. Bueno, Stanley stepped into the broom closet, but este there ya lo was hicimos nothing there, también. so he turned around and got Vamos a subir, venga, que la otra vez Stanley bajamos. walked upstairs to his boss's office. What the fuck, tío. Baño ejecutivo, ¿en serio? Dios, que... Uf, vaya paredes, chaval. Tendría pesadillas, yo de estar aquí. Esta es la de secretaria, supongo, de que pilla llamadas, historias. Y ahí está el despacho. Bueno, tú.
Business time. Tiempo de negocios o momento... época de negocios o algo así. Un piano. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any... Me recuerda, tío, al despacho del señor Barnes, tío. Unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. Teclado And número... so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. 2845. 2845. Stanley couldn't possibly have known this. Vale. 2845, bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí no tenemos nada. Botellas de vino. Chantil. Sí, tiene licor o algo. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless. Bueno, te lo va recordando, bueno. Possibly know that the combination Vale, was no parece que podamos hacer nada más. ¿He pillado el teléfono? Ah, no, es... 2845. Ya lo sé, hombre. Joder. 2845. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened Ahora to eran random, ¿no? correct code by Sí, sheer claro, luck. seguro. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Hostia, tiene un huevo de mensajes este juego, pero un montón, chaval. Claro, leéis entre líneas, tío, y es increíble, Increíble, tío, lo dominados que llegamos a estar. Crea tu propia historia, crea tu destino, ¿no? Nice, tío, me está gustando, tú. Es una flipada, pero me está gustando. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Liberación. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? Porque no lo había conocido. This question would not go unanswered for long. Nunca lo había conocido. Y ahora, pues mira, le ha cogido el gustillo a la libertad. Bueno, al menos parece que estamos en libertad. No lo sé yo. Más libres que antes, tal vez. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Uf. Si la luz está en rojo o se enciende, llame ya inmediatamente al 914. No, yo no me escapo. Yo voy aquí, a ver qué pasa. Hostias. The lights rose on an enormous room packed with television screens. Otra vez. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Es como si todos nos estuvieran vigilando, alguna historia así, ¿no? Aquí tenemos... Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Todos los empleados. The number of an employee in the building. Stanley's El 427 es el nuestro. lives of so many individuals reduced to Flipa, tío. images on a En cada oficina había una cámara. Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Vale, el 427, This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Aye. Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's vida en control. control de alguien más. Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he ¿Cómo se revela, truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place.
And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible ¿En serio, tío? ¿Tenemos que cargarnos esto? Life, for he would dismantle the controls once and for all. Vale, hay que destrozar esto. Me refiero, hay que acabar con la máquina. Para que no vuelva a destrozar vidas. ¿Esto qué es, tío? Hay unas luces aquí. A ver. Aquí no puedo hacer nada. ¿Y esto? Consola deshabilitada. Está todo deshabilitado, tío. Hostia, esto me da mal rollo, tú. ¿Y esto? De hecho, aquí no puedo tocar nada. ¿Ah, sí? Sí, pero es que está deshabilitado. No puedo hacer nada. Puedo ir para allá. Ey, este botón rojo aquí me da miedo. Ah, no, no puedo hacer nada. Bueno, a lo mejor tengo que dar la energía o algo primero, porque está todo offline. Claro, tío. Tengo que ir allí a encenderlo primero, creo. Los controles mentales están esperando una entrada. Vale, genial. System power. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. La cerramos. Podríamos haber encendido también. Eso lo hace un juego rejugable también en este aspecto. Bueno, no mucho, porque está bastante guiado y hace lo que quiere. And a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. Qué bonito, tío. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Hacia la puerta abierta. Hostia, qué guapo, chaval. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. ¿En serio? Ah, vale. No lo he terminado, ¿no? Vale, vale. Digo, hostia. ¿Ese logro? Ah, que sí. Lo he terminado. He terminado el juego. ¿Qué dices, tío? All of his co-workers were gone. Bueno, no sé. Venga, vamos a seguir un poco. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had... Claro, ahora puedes jugar con otras decisiones. Hostia, tú, me acabo de quedar pilladísimo, chaval. When Stanley came to a set of two open doors, Venga, vamos por aquí. door on his left. A ver qué pasa. O sea, que me he terminado el Yet there juego, was tú. not a single person here No sé si esto empieza desde el principio ahora. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Vale, a ver, Hoping he vamos might a ir come por into a aquí. staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Vale, esto ya lo hemos hecho. 284... Ah, no, vale. ¿What? Esta puerta estaba aquí, pues no me fijé la otra vez.
Estrategia comercial, ¿en serio? Dios, qué cuadro más horrible, por Dios. Voy a meterme aquí, a ver dónde voy, tío. Ya veis que es un juego tan random, tío. Música ascensor. Bueno, ¿qué? ¿Por qué me... ¿Dónde coño voy, tío? No veo bien. Historia de no sé qué. Bueno, ¿qué? ¿Que me voy a la luna en ascensor o qué? ¿Demonios? No lo sabía, tío. Estoy en el mismo puto sitio, tú. ¿Y abajo? Me parece que aquí no llegamos a ningún sitio. Si vuelvo a darle... Bueno, me esperaré un buen rato a ver si algo pasa. Cuando llevas un buen rato aquí empieza a tararear la canción, ¿eh? Y yo ya la tengo rayadísima. Aquí no pasa nada, gente. Aquí no pasa nada. Llevo 3 minutos aquí dentro, ¿eh? Llevo 3 minutos. Venga, ábrete. Eso no sirve de nada, tú. Salvo por disfrutar un poquillo de la música. I'm the most expensive boss. Soy el jefe más caro. Madre mía, tú. Vale, a ver, 2845. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Una vez más impactado. 2845. Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through paper. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy. So he mira, ahora no funciona. with some calming new age music. Ay, Dios mío, tú. Gente, esto es de lo más raro que yo he llevado al canal, os lo digo en serio. Feeling soothed What? and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Vale. Ahora, si llegamos al mismo sitio, lo que vamos a hacer va a ser pulsar la otra opción. A ver qué pasa. Bajamos en otro ascensor. En este caso, vamos a un sitio. Dios, tío. Es de lo más raro, pero me gusta, ¿eh? Me gusta. Os lo digo en serio. Hombre, también teníamos... Podríamos intentar ir por aquí a ver qué pasa ahora, ¿no? Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. ¿En serio? ¿La muerte? Fijaos el mensaje, ¿no? Escapando muero. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Hostia. Abajo. ¿Y ahora? What the fuck? Stanley was inched closer and closer to his demise. He reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture.
He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Me va a aplastar eso, ¿no? His death was of no great loss, like plugging the eyeballs from a blind man. So he Hostia, resigned qué mal gusto esa frase, ¿eh? violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Hasta luego, loco. Hostia, voy a quedar papilla, tú. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. ¿What? ¡Había aceptado mi muerte! ¿Cojones? ¿Por qué no puedo morir? And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What ¿Qué coño es exactly esto, did the tío? narrator think he was going to accomplish? ¿Qué When cojones, every chaval? path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Flipa, tío. Pasillo. Fue importante para... Este ha sido movido y alterado para asegurarse que el jugador llega a las dos puertas en el debido momento. O sea, siempre se amoldaba para llegar a las dos puertas. El ordenador de Stanley. Cuadros de naturaleza. Las oficinas, tío, en maqueta, tío, en miniatura. A ver. Vale, layout de la oficina. Dice que enseña la oficina desde el principio del juego, de cómo es desde el principio del juego. El camino de Stanley hasta las dos puertas, la primera parte del juego, fue construido. Las secciones han sido añadidas y alteradas a través del desarrollo, a través del núcleo, y quedan idénticas a la primera iteración. Son movidas de estas, tío. Filing cabinets, archivos de no sé qué. Las dos puertas. El set de las dos puertas abiertas era una pieza muy importante para el diseño de Stanley Parable, o muy concreta, mejor dicho. Una vez esta habitación fue creada, el resto del juego emergió como una extensión de ello. Una exploración, contradicción de esta habitación. O sea, son cosas que los devs han puesto durante el desarrollo que hicieron, ¿no? En plan, mira, diseñamos esto, a partir de ahí pues hicimos eso, lo otro. Está guapo, tú. La oficina, 1, 2, 3. No se puede abrir, con el café en el suelo, por supuesto. Button sounds. Ah, mira, cambian los... A ver, un momento. Ah, no, me ha parecido que cambiaron los créditos. Selección de los sonidos a través del juego cuando los botones son presionados. Cada sonido es un mix de teclado y un tono sintetizado. Vale. Aquí tenemos el solitario. Los típicos ordenadores que habíamos encontrado en las oficinas. Con el solitario, obviamente. Los créditos. Hostia, es súper original, tío. 431, 436. Esto es como un base, como una exposición del juego, ¿no? Como así llamarlo. Sala de mantenimiento. Una versión muy temprana de la sala de mantenimiento. Hostia, y tanto. La fotocopiadora, ¿cómo no? Vale. ¿Y esto? La oficina. ¿Y por el otro lado? Sí, todos los modelos y toda la historia. Esta vaya locura, chaval. La oficina del jefe. Del desarrollo. Primero era así, luego la hicieron así. ¿Y luego qué? Ah, bueno, esto debe ser la... Vale. Sí. Primero fue eso. Luego lo pasaron así y luego lo decoraron. Vale. La oficina, el reloj de la oficina. Pues no te lo pierdas, macho. Y esto sigue por aquí. ¿Cojones?
See how it's impossible for the player to do anything in this room. Perfect example of... Ah, sala de los narradores, tío, flipa. It's the kind of thing you pick up on intuitively. Vaya tela, tú. Lounge de empleados. O sea, en realidad no había oficina, no había nada. Éramos un puro experimento, ¿no? Es lo que me estás diciendo. Hostia. Escucha un golpe, tú. Y no es de... Freedom. Vale, este fue el primer encarnación del final libre en el alfa. Vale. Sí. Zending. Vale, dice que fue cortado y puesto en otro momento del juego. Zending levels. Eso debe ser de otro tipo de final, alguna historia. El juego ahora está pausado. Escape menú. Vaya tela, tú. Vaya lío. ¿Y cómo salgo de aquí, por cierto? Meeting room. Hostia, flipa, tío. Obeer, desobeer. Primera elección. Podéis obedecer, que es la... ¿Obeer, he dicho? Podéis obedecer, ir por la izquierda y luego desobedecer, ir por la derecha, que encuentras el lunch, pero le llegas a mantenimiento y sigues yendo por el mismo sitio, ¿vale? En realidad, llegas al puto mismo sitio, ¿vale? Lo que pasa es que no pasas por la izquierda, pasas por la derecha. ¿Y esto? El cargo lift, el ascensor... Todo, tío, todo. Absolutamente. El lounge. Vale, estos son screenshots. 427, que es mi oficina. Varias veces, por cierto. 3 veces. No había suficiente con una. Los problemillas de diseño. Vale, por aquí. Esta jaula, tío. Monitor room. Ah, vale. Esto es el elevador. Freedom ending. En la beta. What? Ah, lo curioso es que le doy al clic y aquí suena también a teclado. Curioso. Vale. Y aparte de eso, ¿puedo hacer algo más? Porque claro, llevo aquí un buen rato dando... Mira, he vuelto al mismo sitio. Supongo que esto es el final. Es que no lo sé. Vamos a ir por aquí ahora. Que no hemos ido. Por aquí arriba. Creo que damos al mismo sitio. Sí. Sí. Damos al mismo... ¡Ey, un momento! ¿Y esto? ¿Esta bicicleta aquí? Ah, mira, en el desarrollo, en el primer desarrollo diseñaron un final donde Stanley acababa en un campo de batalla luchando contra aliens. Vale, y esta acción se volvió en contra del narrador o algo así, no sé. Se dieron cuenta de que poco antes de empezar a construirlo era muy difícil de conseguir. Far too jokey and on the nose, okay. Que desentonaba con el juego, creo entender, ¿vale? Además, mucha gente interpretó que era como una manera de burlarse de los shooters, en la cual no fue su intención, por lo tanto lo quitaron. What the fuck, esto deben ser imágenes de... Mira, Alien Base, tú. Claro, digo, ¿qué hace una bici aquí, tío? Esto es curioso, ¿eh? Sí, señor. Curioso. Exit, por aquí tal vez. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Supongo que no tengo elección. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen.
Listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and you'll only No voy a hacerlo. Eso no lo voy a hacer. choose it. Don't let time choose for you. Estoy harto de recibir órdenes. Hostia. Ahora sí que me ha aplastado. Ahora sí que me ha aplastado, tú. Ahora sí. Hola. Hola. Creo que tenéis razón en que ahora tendré que pulsar escape y empezar, ¿no? Madre mía, tú. ¿En serio? Es que no pasa nada aquí. Logro desbloqueado, you can jump. Esto debe ser porque he apretado mucho el espacio. A ver. No, de verdad, lo hemos deshabilitado. Vale, perfecto. Vale, me parece que... No sé. Vamos a volver a comenzar. All of his co-workers were gone. What? What did it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Otra vez aquí. Stanley came to a set of two open ¿Cómo doors. ese por aquí? He entered the door on his left. Vaya locura, tío, de verdad. Es un fumote de tres pares de Yet there cojones, was not tío. a single person here either. Feeling a wave of Vale. disbelief, Venga, Stanley Dios. decided to go up to his boss's Vamos a ir arriba. Intentaremos ir Stanley walked a la zona de la máquina. upstairs to his office. A ver si... A la zona de la máquina a ver si podemos darle al on. By now, blah blah blah. Dark secrets. The keypad. Stanley pushes some buttons. Oh, it's a new passageway. Ya no hace falta, ¿no? Surprise. Vaya grande, tú. Ya no hace falta tanta palabrería, no. Nos vamos por aquí. Ya vemos, como ve que vamos a saco, ¿vale? Ya pasa de todo. Ya da igual. Tú sigue para adelante. Ahora, bueno, esto es un bucle. Podría volver a intentar escaparme, podría volver a intentar no sé qué, pero obviamente no lo voy a hacer, ¿vale? Voy a hacer la opción que me queda. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Y lo que vamos a hacer va a ser pulsar el botón de encender la máquina en lugar de apagarlo, ¿vale? The lights rose on an enormous room packed with television screens. Vaya locura. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Vamos allá, ¿no? A ver, dale aquí. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. A ver. Dale caña aquí. A subir al ascensor. Control facility. It was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Pues eso parece. Amigo. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind Venga, vamos to allá. the world? Vamos allá. The proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Estos números, tío, ¿qué significan, tío? Or content. Walking. Supongo que ahora, si enciendo esto... Monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terror. Toma. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you?
After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is proper DNA identification. Vale, o sea que no ha activado lo que yo creía, ¿no? Eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say Qué cabrón. This is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to ¿Pero your qué tengo que hacer aquí? Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Pero es que no sé qué tengo que hacer. Until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going. What all this means. I barely know where to start. Tío, cállate. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? No sé qué hay que hacer. Sinceramente, me sale el botón rojo allí. Anyway, I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. Obviamente no tengo ni puta idea para explotar eso y voy a morir. That was merely in this instance of the story. A ver. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons vale. and then dying alone. Y yo qué sé, tú, 142. I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside. Da igual, tío, es que no lo sé ahora. No sé qué hay que hacer aquí, sinceramente. I have to say this though, Tres. this events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate Renter passcode. Cállate. Sure, whatever I come up with on the next go around will be Tío. better. No sé, es que no sé. ¡Ey, hay una puerta ahí! Ah, no, pues la puerta que he entrado. Left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? No These sé. are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. No sé, no tengo ni idea. Venga, explota ya de una puta. Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that Sabes que no tiene sentido nada aquí. was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. Tres. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Voy a esperarme, a ver qué pasa, tío. Make it count, or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say, happily ever up. ¡Hala! Hostia. Really, Nika, tío, ¿en serio? Even now, Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was a computer, perhaps, and a painting. Was it a painting or a photo? He could no longer recall. When Stanley came to a set of two open doors, this was not the correct way to the Bueno, meeting. esto siempre es lo mismo. Stanley knew it
perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. A ver, vamos a ir por aquí. Ahora damos al mismo sitio. This room. But eager to get back to business, Stanley took the first. Al final llega un punto que... Llega un punto que es todo lo mismo, ¿no? Me refiero... Bad at following directions. It's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. Vale, es que... Si me dejo caer... But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Hostia puta, tío. Yo de verdad no tengo ni idea. O sea, me refiero, no sé cuándo terminas el juego. Lo digo en serio. Stanley was alone. Finally. Es que es un rayote, gente. Es un rayote. Es un rayote enorme. Es un rayote. Voy a ir por la izquierda, que es lo que me conozco. Vale. Y vamos a hacer esta última, gente, y lo dejaremos aquí, ¿vale? Como let's play finalizado. De hecho, creo que el juego ya lo he terminado porque he parado la máquina, ¿vale? Y me ha salido el logro, ¿vale? O sea, ahora estamos probando nuevas opciones. Y creo que ya lo hemos hecho todo, ¿vale? Hemos hecho lo de... primero decir que sí, luego de irme y luego que no. Mira, eso ya me lo aprendí directamente. Solo ve. Y déjate de historias, ¿no? Hostia, cada vez que pasas por aquí es diferente, es que es la hostia, tú. No sabes nunca si esto sigue un guión o no. Es que es la polla en esto, ¿eh? O sea, como jugador no sabes. Como siempre estamos guiados, ¿no? No sabes aquí si realmente estás siendo guiado también o realmente estás utilizando el libre albedrío para hacer lo que quieras, ¿no? Es curioso tú el mensaje. Es que incluso a nosotros mismos nos lo hacen. Entonces estoy probando otra vez esto. Por última vez, ¿vale, gente? Porque el logro ya nos lo hemos hecho. Y interpreto que ya está el juego. No lo sé. Y es que esto es todo el rato igual. Todo lo mismo, ¿vale? Todo lo mismo. Por lo tanto vamos a hacer esto. Vamos a parar la máquina de nuevo. Y lo dejamos aquí, ¿vale? Porque es que no sé si esto tiene final. Their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building. Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen. And Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under some control all this time? Was this the only reason he was despedido? Happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? A ver, dale. No. He refused. Ahora pararemos de nuevo, gente. He couldn't accept it. His own life in someone else's. Bueno, la desactivaremos. Never. It was unthinkable. Wasn't it? Lo que pasa es que... Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? A ver. But here was the proof. The heart of the operation. Controls... Final feliz, triste o contento. Tienes 3 finales. Or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored. Pero claro, lo de los números no lo entiendo. Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over a life. For he would dismantle the controls once and for all. 0142 0521 0142. Y hay números desde el 5 3 1 2 5 3 1 2 5 3 1 2. Es que yo qué sé, tú. O sea, es que esto no lo comprendo. Lo de los números, a lo mejor se puede hacer algo, pero no sé el qué. Cuando esté encendida la máquina, obviamente. Ni idea. ¿Esta consola?
gente, voy a intentar desactivarlo y ya está, ¿vale? Porque esto me raya ya. Las cosas como son, ¿vale? Lo quitamos de nuevo a ver si pasa algo nuevo y listo, ¿vale? And when at last he found... Sí, es que es eso, básicamente. ¿O no? blackness and a rising Sí, esto chill es lo of mismo. uncertainty. Was it over? Es lo mismo. Ahora pasará eso. Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand. Vale, gente, he estado informándome un poco de... Hay 9 putos finales en este juego. 9. Obviamente no los voy a hacer todos, ¿vale? Pero he hecho 3, ¿vale? Que es que es el de apretar sí. O sea, de cerrar la máquina, ¿vale? A pesar de, bueno, de todo lo que está pasando, es cerrar la máquina y aparecemos aquí como libres, ¿no? Luego hay el de encenderla, ¿vale? Que es el que hemos hecho de la cuenta atrás y explota. Obviamente no hay nada que hacer ahí, ¿vale? A pesar de lo que te diga el narrador y todo el rollo, luego vuelves a empezar con, ¿vale? Es ese uno. Y luego hay el museo, que es el que hemos hecho también. Hemos visto el museo. Y hay 6 más. Uno que escapas en como una especie de cápsula, que no, pero tienes que hacer cosas desde anteriormente. Y obviamente, pues, no lo voy a hacer ahora, ¿no? A ver, como mensaje está bien, ¿vale? Es un juego que obviamente es para un público reducidísimo, ¿vale? Pero o sea, es un mensaje súper fuerte, el tema de que igualmente como jugador ya no hace falta ir al trabajo ni a ir a ningún otro sitio, sino que como jugador tú estás en plan, estamos guiados, no estamos guiados, podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Podemos no hacer lo que queramos, estamos siempre acatando órdenes, siempre podemos desobedecer esas órdenes. ¿Qué consecuencias acarreará esto, no? Pues es un walking simulator bastante psicodélico, las cosas como son. Pero bueno, obviamente es un juego que no sé si ahora al desinstalar el juego y luego si quiero jugarlo de nuevo empezaremos desde el punto de partida, ¿vale? No tengo ni idea porque ahora si empiezas nueva partida empiezas desde aquí, ¿vale? Entonces no sé si hay posibilidad de empezar de nuevo, no lo sé. Aparte de eso es un juego entretenido, obviamente lo que he dicho es que no es para todo el mundo, ¿vale? Pero bueno, a mí, sinceramente, en estos 2-3 capítulos, no sé cuántos he hecho, tal vez 3, para mí, han sido, pues, un what the fuck en toda regla. Una experiencia que no diría yo que se la recomendaría a todo el mundo, obviamente, pero sí que el mensaje, ¿no? El mensaje, quedarse con el mensaje de disfrutad de las vidas, disfrutad de la vida. No todo es siempre ABC, ¿vale? También puede ser BCA, ¿sabéis qué quiero decir? También tenéis que forjar vuestro propio destino, crear vuestras nuevas cosas, nuevas historias, no siempre estar sujetos a lo que dice el de arriba, ¿no? Que también está creando historias, por supuesto, que a lo mejor alguien de más arriba siempre le está dictando y es un bucle infinito. Por lo tanto, este es el mensaje. Mirad, contemplad esta naturaleza aquí en Stanley Parable. Realmente me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado hasta decir basta, ¿vale? Porque hay 9 finales en este juego, me parece exagerado. De hecho, si buscáis Stanley Parable Endings, ¿vale? Os sale un flowchart, ¿vale? Una especie de árbol de decisiones, historias que te llevan a los 9 finales. Obviamente esto no lo voy a hacer, pero por quien le interese, pues que sepa que está en internet. Sin más, gente, yo lo dejo por aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis acompañado en esta psicodélica y peculiarísima aventura, de las más peculiares que he traído aquí en el canal, por supuesto. Y ya lo sabéis. Sed buenos, disfrutad del canal, por supuesto, disfrutad de todas las series que hay en el canal, o no las disfrutéis, haced lo que queráis. Y total,
cada uno es dueño de su vida, ¿vale? Podéis no disfrutarlas si queréis, pero es mirarlas, ¿vale? Las miráis, pero no las disfrutéis, ¿vale? Sin más, gente, muchísimas gracias por apoyar, por estar ahí, como siempre, cada día, apoyando el canal, apoyándome a mí, y por supuesto, en próximos días, pues nuevas aventuras, tal vez un poquito más normalitas, aquí en el canal. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, ya lo sabéis. Si os ha gustado el vídeo, dadle un licazo, compartirlo con quien queráis. ¿He dicho buen licazo? Compartirlo con quien queráis, y nos vemos en el próximo. Saludos, y hasta la próxima. Chao. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy.